Se dice además que el mareo puede ser temporal o crónico. Cuando dura más de un mes, por ejemplo, se considera crónico. Ustedes tienen varias formas de participar en Su Médico en Casa, no solamente están las líneas telefónicas, también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Saludamos al doctor Rodrigo Izaza Bermúdez. Él es neurólogo clínico, además es el coordinador de neurología de la Universidad Pontificia Bolivariana, por supuesto de la Facultad de Medicina. Gracias por estar acá, doctor Izaza. Gracias, bienvenido. Janine, por la invitación, muchas gracias. Hace algunos días hablamos de Alzheimer, un programa que fue muy importante para los televidentes. Ellos nos expresaron pues tantas inquietudes y seguramente el tema de hoy también va a causar muchas preguntas en ustedes, por eso los invito para que participen también en nuestras líneas telefónicas. Doctor Izaza, comencemos por describir qué es el vértigo y qué es el mareo y si tiene relación el uno con el otro. Bueno, generalmente se relacionan. La mayoría de las veces nosotros hablamos de vértigo, aquel fenómeno alucinatorio de movimiento, porque no es un verdadero movimiento. Y nos lo pueden dar por alguna alteración de los órganos de los sentidos. Como una sensación. Componente visual, componente auditivo, componente corporal, componente cerebral, y generalmente es eso, alucinación de movimiento o de giro. Y consideramos mareo la sensación inminente de que algo nos va a pasar en el sentido que vamos a perder el tono, vamos a perder el conocimiento o que nos vamos a caer al suelo sin que eso suceda. Ya llamamos síncope cuando la persona alcanza a perder el conocimiento por unos segundos y se despierta sin ningún problema en su cabeza ni en ninguna parte. ¿Y qué tan común puede ser en la población? Porque muchas veces el vértigo o el mareo se puede asociar a otro tipo de patologías, por ejemplo. Son muy comunes. Los otorrinos lo ven a diario por la patología del oído. Los neurólogos lo vemos en dos partes, en la parte cerebral, vascular, fenómenos vasculares, medicamentosos, y lo vemos también asociado a trastornos de ansiedad. ¿Una migraña o una cefalea puede desencadenar en un vértigo o en un mareo? En los niños es frecuente asociar un equivalente migrañoso como vértigo paroxístico benigno en la infancia. Y en algunos casos también provoca náuseas o vómito. Esos síntomas que nosotros llamamos vasovagales, que lo presentan todas estas entidades, que son palidez, frialdad, sudoración, visión borrosa, una sensación de estrés maluco, malestar, ganas de acostarme y una sensación de desespero, es muy frecuente en todas ellas. O ansiedad. También. También. Muy bien, vamos a saludar a Gloria, que se encuentra en el barrio Buenos Aires, aquí en Medellín. Bienvenida, ya Su Médico está en casa. Gracias por acompañarnos, Gloria. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Gracias. Para consultarle al doctor, a mí me dio un vértigo, yo creo que hace como unos 8 años, y siempre que me agacho o por ejemplo voy a la odontología, al pararme me da mareo. Yo consulté al otorrino y pues me dijo que no, pues que era normal. Los oídos me silban como si tuviera grillitos. Como un pitico. Y no he podido como con ese problema. Muchas gracias, felicitaciones por el programa. Gracias a usted, Gloria, por participar, y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones o a la respuesta del doctor Rodrigo Izaza, que nos acompaña hoy aquí en Su Médico en Casa. Es frecuente en la mayoría de las mujeres, al agacharse y ponerse de pie bruscamente, se liberan unos reflejos vasculares que son lentos en algunas personas y creen que se van a caer y no pasan de ahí. Los ruiditos que usted puede sentir en el oído pueden ser alguna alteración del mismo o también bruxismo, que es el chasquido de dientes que ocurren en algunas alteraciones de sueño. Entonces sienten sensación de reflexión, como si estuvieran llenos, y también cuando la persona empieza a hacer un poquitico de ejercicio empiezan a desaparecer, porque generalmente son reflejos que se controlan con los movimientos de ponerse de pie o agacharse. Doctor Izaza, creo que Gloria hizo alusión también que cuando iba al odontólogo y se levanta siente un leve mareo, pero ¿puede asociarse de pronto con algún movimiento brusco? Claro. El mareo y el vértigo. Claro, sobre todo que nosotros tenemos unos canales que se llaman semicirculares en el oído, y esos canales tienen conexiones, unos que están derechos, otros están laterales y otros están posteriores. Entonces
cuando tiramos la cabeza hacia atrás, que es una posición no muy frecuente en el ser humano, entonces desencadena episodios de vértigo, inclusive sensación de que se va a ir al suelo o la sensación parecida al mareo. Sí, incluso con este solo movimiento, el solo hecho de girar la cabeza muy poquito, también se puede sentir a veces ese vértigo, ese mareo, quienes tiene esa predisposición, por supuesto. O lo sienten muchas personas que tienen estrés con mantener el cuello en posición rígida o algunos dolores de cabeza. Palabra clave, usted lo dijo, doctor Izaza, el estrés desencadenante de tantas patologías también y que está asociada a otras. Vamos a saludar al señor Luis, que nos acompaña en la ciudad de Bogotá. Bienvenido. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta para el doctor Izaza? Mi pregunta, doctora, es que pues a mí hace unos 3 años me dio pues lo que llamamos un preinfarto. Sí, señor. Y pues antes de eso pues yo nunca había tenido pues ese zumbido en la parte del lado derecho y pues en el momento pues me están tratando, estoy tomando medicamento pues para mantener, como decir, regulado, ¿sí? Pero entonces a veces me coge ese zumbido en la parte derecha y pues quiero saber el doctor que conoce qué piensa o ¿qué le recomienda? ¿Qué me recomienda? Sí, doctora. Gracias, Luis, por acompañarnos. Doctor Izaza, imagino que él se refiere al zumbido del silbidito. Sí, o el que llamamos acúfenos. Sí. Hay acúfenos de tipo vascular. Ese ruido, hay un fenómeno vascular que es como un ruido de agua, silbido. Él lo llama como un silbido. Y ese silbido puede ser estrechez de los vasos que van por la parte posterior del cerebro que surten el oído. ¿Y no revierte en gravedad? No, lo que hay que buscar es que no haya una inminencia de obstrucción de esa arteria que se puede tapar en un momento dado y pueden ser signos premonitorios de que algo vascular puede ocurrir. Y se hacen con chequeos midiendo con ultrasonido cómo están los vasos sanguíneos y qué calidad tienen. O con una angioresonancia que puede dibujar todos los vasos sanguíneos que van no solamente al cerebro, sino al oído y verificar si se puede solucionar. Es una forma de diagnosticarlo. Bueno, yo le voy a pedir a Dora, que se encuentra aquí en el barrio Enciso, que nos regale un minutico porque quiero avanzar un poquito en el tema para hablar también del diagnóstico, cómo se diagnostica el vértigo y el mareo. ¿Y el mareo puede ocasionar en ocasiones un desmayo o el vértigo, doctor? Claro, cualquiera de esas condiciones pueden alterar la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia, bradicardia, pueden dar baja de presión y puede la persona desmayarse o perder simplemente el equilibrio hacia una postura mucho más anatómica, más fácil para que el bombeo de sangre llegue a todas partes. Eso es una defensa. ¿Cómo se diagnostica? Por la clínica. El 75% de los vértigos tienen un componente del oído. ¿Y un 25%. ¿Es un examen específico? Normalmente en la clínica se tienen que evaluar muchas cosas. Por ejemplo, cómo son las pruebas durante la postura, la audición, tipo de alteración, si hay o no hay alteración auditiva, si hay la presencia de ese ruido o acúfenos, y unos movimientos en los ojos que se llaman nistagmus, que se ven los ojitos como pegando brinquitos, que generalmente están muy asociados a los episodios de vértigo. De esta forma se realiza entonces el diagnóstico para identificar si existe o no un vértigo y un mareo. Doctor Izaza, vamos a recibir a la señora Dora, que nos acompaña en Enciso, aquí en Medellín. Bienvenida, y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín. Qué alegría saludarla. Lo mismo, les felicito por ese gran programa porque he aprendido mucho. Yo también, créame, bastante. Sí, quiero preguntarle al médico, es que yo sufro de mareos hace 3 años. Sí. ¿Y qué? Y entonces cada día están peores. Primero lo sentía en la cabeza nada más. Ahora siento los bajones en el cuerpo. Y no solo eso, sino que yo siento que la lengua se me encalambra. Ya. ¿Y ya consultó al médico? Sí, estoy en tratamiento con el otorrino, pero yo quiero saber también la opinión del médico. Me parece muy bien, Dora. Entonces, y también unos zumbidos, un dolor, siento como dolor en los oídos, lo he sentido 2 veces. Y esta última vez fue mucho más fuerte. Entonces quisiera saber la opinión del doctor. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, Dora. Le invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Izaza.
El vértigo, doctor Izaza, la mayoría de los televidentes que han participado hoy en el programa mencionan el silbido o el zumbido, como podría llamarse. El vértigo está asociado a ese silbido, está asociado obviamente a problemas del oído. Sí, cuando hay problemas de tipo visual, predomina más el fenómeno neurológico. Cuando predominan los síntomas auditivos, predomina más la patología del oído, el problema del oído. ¿Qué podemos decir aquí? Que, como decíamos, no es una verdadera enfermedad. Uno tiene que verificar que la persona no sea hipertensa, que no tenga alteraciones de colesterol, triglicéridos, llamamos dislipidemias, que no haya alteraciones en el azúcar, que no estén tomando medicamentos que puedan alterar esa funcionalidad del oído. Muchos tranquilizantes, sedantes, antidepresivos, antihistamínicos, drogas para la alergia, pueden agravar o desencadenar un fenómeno de vértigo, o sea, no es una enfermedad. Entonces tenemos que, y el médico tiene que estar atento a todas esas cosas. Comentábamos fuera de cámaras que inclusive una anemia, la mayoría de las mujeres en etapa reproductiva mantienen un poquitico la hemoglobina por debajo, a lo que llamamos anemia, y eso solo con los cambios de postura o con el ejercicio no solamente desencadenan dolor de cabeza, sino también mareos, visión oscura, y a veces acúfenos y vértigos. Como lo decía ahorita el doctor Izaza, me explicaba antes de iniciar el programa, el vértigo y el mareo no se consideran enfermedades, son síndromes o síndromes que además están asociados a otras patologías. Obviamente el origen o las causas son diferentes también dependiendo de la enfermedad que pueda tener una persona. Saludamos a Jaime, que se encuentra en Ibagué, bienvenido y lo escuchamos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, adelante. Sí, es para esto, hace como unos 5 meses me dio a mí, pero a mí me empezó como durmiéndoseme todo el lado. Yo me asusté y me fui para urgencias porque pensé que era de pronto un derrame, pero resulta que no, que fue lo del oído, que en el oído medio uno tiene una cosita que se le corre, me explicó el médico, pero yo tomé nidopidino y después de eso quedo con la sensación de ruido en el oído, como han dicho los otros señores, y si mueven algo y estoy sentado, siento que todo el piso se me está moviendo. ¿Eso es normal o qué? Y en sí no he vuelto a sentir así, digamos, el mareo fuerte, no lo he vuelto a sentir. Don Jaime, gracias por acompañarnos y por consultar hoy a su médico en casa. Doctor Izaza, antes de ir a la pausa, la respuesta para Jaime en Ibagué. Yo no me quedaría tranquilo con los síntomas sensitivos de la mitad del cuerpo, porque están hablando más de fenómenos vasculares que pueden ser pequeños, pueden ser transitorios, pero que hay que ponerle atención, porque muchas alteraciones vasculares pueden estar asociados a problemas de oído, y ese síntoma sensitivo localizado amerita estudiarlo mejor. Obviamente con un neurólogo. Muy bien. En su médico en casa es momento de hacer una breve pausa, solamente un minutico, y enseguida regresamos con unos datos bien importantes para que tomen nota acerca del tema de hoy, vértigo y mareo. Diagnóstico, ya hablamos del diagnóstico, ahora ¿cuál será el tratamiento? Ya volvemos. Regresamos a su médico en casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día, vértigo y mareo. Tomen nota sobre estos datos bien importantes para que tengan presentes. Mareo es un término que se usa para definir una amplia gama de sensaciones como debilidad y pérdida del equilibrio, cuando ese mareo crea una falsa sensación de que nuestro entorno gira o se mueve, o que nosotros nos movemos, se llama vértigo. Alrededor del 95% de las veces, los mareos, aunque sean incapacitantes, no se deben a un trastorno grave. Los mareos y los vértigos generalmente están causados por problemas que afectan al oído o al cerebro. Síntomas: falsa sensación de giro, vértigo, percepción inminente de desmayo, inestabilidad o pérdida del equilibrio, sensación de estar flotando, aturdimiento. Por último, estos síntomas pueden ser provocados o agravados al caminar, al ponerse de pie o mover la cabeza. Los mareos y vértigo pueden ir acompañados de náuseas y vómitos, ser tan repentinos o graves que necesite sentarse o acostarse. El episodio puede durar segundos o días y pueden volver a ocurrir. Les decía ahora, antes de ir a la pausa, que es importante que hablemos también del tratamiento, doctor Rodrigo Izaza. Bueno, la parte del tratamiento está enfocada a rehabilitar el paciente. Primero, encontrar la causa de si es vascular, si es
endocrinológica, o sea, manejar tiroides, colesterol, triglicéridos, descartar patología cardíaca o cardiovascular y rehabilitar al paciente rápidamente con los movimientos, porque los movimientos cefálicos, adelante hacia atrás, ayudan a que el oído se estimule, aumente la circulación y maneje esa sensación maluca. Estimular los canales semicirculares que casi nunca uno utiliza, que utiliza muy poco, que son los posteriores. ¿Y qué viene siendo, doctor? Esos canales semicirculares tienen unas piedrecitas que se mueven, que llaman otolitos, y muchas veces por falta de movimiento forman grumos y producen toda esta sensación maluca. La pregunta que siempre nos hacemos en Su Médico en Casa, ¿se pueden prevenir el vértigo y el mareo? Llegan tan súbitamente, desaparecen tan súbitamente, que lo más importante... no da tiempo. No da tiempo. No da tiempo de prevenirlo ni siquiera. Y se pueden curar se curan, totalmente. Claro. Lo que pasa es que hay enfermedades degenerativas del oído como el síndrome de Meniere, la enfermedad de Meniere, que como es degenerativa, no tiene cura. Recomendaciones para los televidentes en relación con este tema de vértigo y mareo, que hicimos una clara diferencia cuando iniciábamos el programa. Una vida saludable, alimentación saludable, ejercicio y una consulta a tiempo. Una pregunta que le hacía ahora detrás de cámara, sí que es necesaria, porque muchas veces la gente asocia el mareo o el vértigo, pero sobre todo el mareo con los dulces, con consumir dulce. ¿Mito o realidad? Es más mito. Lo que se dicen son los cambios bruscos de glicemia alteran al paciente diabético, al paciente normal cuando se ayuna y mucho al migrañoso. Por último, manejo en casa. Si a mí me da un vértigo o un mareo, ¿qué tengo que hacer rápidamente? Reposo como primera estabilidad del oído. Segundo, disminuir lo que son estimulantes, café, chocolate, té, quitar todas esas sustancias, drogas que contengan cafeína y utilizar medicamentos que suavicen un poquitico los síntomas de vértigo, que son muy aburridores. Doctor Izaza, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes muchas gracias. Sobre todo con estas recomendaciones tan útiles. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas.